Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Carlos Borromeo era originario de Milán y fue doctor en Derecho Civil y Canónico. Una vez nombrado cardenal, trabajó por la realización del Concilio de Trento, durante el cual redactó el catecismo que lleva el mismo nombre. Se ocupó activamente de la formación del clero, para lo cual fundó varios seminarios. También creó escuelas para niños y jóvenes y asesoró a distintos papas con prudencia y libertad de espíritu. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Dichoso aquel que busca en él refugio, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día de hoy celebramos a San Carlos Borromeo, obispo. Es una memoria obligatoria dentro de nuestra iglesia. Este santo italiano que ha reformado principalmente el estudio de la teología para los seminaristas, es decir, los seminarios, que sean lugares de formación teológica para los que servirían en la comunidad cristiana. Queridos hermanos, pidamos principalmente hoy por todos los que están al frente de nuestros seminarios, recemos por ellos, y también por nuestros seminaristas, que aprovechen ese tiempo de formación teológica que el Señor les regala para cuidar mejor del pueblo de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar, identificándose con Cristo, pueda mostrar a los hombres el rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: juro que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro
que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas, pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos estas dos hermosas parábolas, capítulo 15 de San Lucas, de la misericordia. Luego continuará también con la famosa parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. Estas parábolas dedicadas a la misericordia, sobre todo Jesús, que revela así la naturaleza, la cualidad de un Dios Padre, de un Dios amoroso y que está siempre abierto. Recordemos que estamos con el Evangelio de San Lucas. Y Lucas fue discípulo de Pablo. Pablo, el gran predicador, el gran anunciador, evangelista de los paganos, que se abrió al mundo de los gentiles. Y como Lucas estuvo caminando codo a codo, escuchando, aprendiendo de Pablo, ciertamente que hoy también en este hermoso evangelio, y en este capítulo principalmente, capítulo 15, nos presenta la misericordia y el amor de un Dios incondicional, abierto a la misericordia, que nos busca. Fíjense que comienza luego diciendo el versículo 1, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Cómo es eso? Publicanos y pecadores que se acercan a Jesús para escucharlo. Quiere decir que ahora y especial la lleva. Esa es la oñemboyaje y cuela ojendujanwa, porque Jesús no era cualquier dulce de leche, cualquier virorey. Jesús verdaderamente era muy exigente. Jesús es bueno, es misericordioso, nos da la posibilidad. Es una propuesta porque nos ama y porque nos quiere. Ñandeyara hasea lleva. Ñandeyara esaú, ñanderejejape. Pero lo importante es que es un amor de corazón, un amor de misericordia, que se nos abre y que nos da la posibilidad y nos dice, dale, fuerza. Yo sé que estás en una situación, publicanos y pecadores. Yo comprendo tu situación. Yo entiendo en qué situación estás. La she ayuyenteramo, ayeva, roya orongwe potiro guashea, ayeva. Por esta situación de pecado o de publicano en que te encontrás, ciertamente que entero que te menos disparate lluvia lleva. Sin embargo, Jesús entiende, comprende. El primer paso, el primer elemento para que nosotros podamos salir del barro es justamente pasarle, darle la posibilidad, porque ñandera ella yesa cuana peñandera pisa hoy meja la tuyuve. Alguien que está empantanado, ¿verdad? Yo vengo, le encuentro que está en el barro, se está hundiendo, ¿verdad? Está ahí, diga tú no sé, le coche, yo bebé, diga tú no sé. Yo haya ojo, marai pio baisi bilare, yo baisi bilare, au pebe baisi bilare, baisi pio pea baisi mo. Haya ojo. A la otra y na, ni pia na, o se seina, la tuyo, ya diga tú no sé. No tiene sentido, querido hermano. De ahora güey, yo haré mañana esa y bueno, comprendo que bueno, vos podés pensar también cuando llegue esa cuadra, uy, qué guave, baila ya pues y que tú de allí va. Le llegue esa cuadra mañana, Pende ayer reñandú vendrá a pisar. Y ahora entonces lo importante y lo elemental es que vos le pases una mano, le pases una soga para aquí, para sacarle de esa situación, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace Dios con nosotros, queridos hermanos. Él nos mira, Él entiende nuestra situación, nos pasa la mano y nos quiere sacar de esa situación en que nos encontramos. Y después comienza a darnos esta parábola. Ante la situación de estos otros fariseos y escribas que murmuran simplemente diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come
con ellos. Es decir, absolutamente aquí estos fariseos y escribas le están mirando a los demás como perros sarnosos. No, al contrario. Entonces es un Jesús que limpia las heridas, que lava los pecados, que lava nuestra conciencia, nos da la paz y la serenidad. ¿Pero para qué cosa? Para que nosotros ahora comencemos a salir, nosotros comencemos a dar pasos concretos, que tengamos esa fuerza necesaria para hacer nuestro camino de vida cristiana. Comunidad, de gente positiva, misericordiosa, amorosa desde Dios. Eso no quiere decir que Jesús le está aceptando y le está diciendo, sí, y por algo la peñapoa, continúa, tu pecador fuera, porque peamos. No, Jesús no le dice en ningún momento, al contrario. Lo que le está haciendo con esa misericordia y con ese amor verdadero es sacarles de esta situación. Y ahora darles la posibilidad para que ellos hagan el nuevo camino. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar a la que se había perdido hasta encontrarla? Este es otro riesgo, queridos amigos, si nosotros lo pensáramos bien. Bueno, paciencia, porque las hallaron con 99 y peligroso la ocañimba. No, el riesgo de Jesús es tan grande, ¿verdad? Es tan grande, porque justamente deja a estas 99 que no necesitan ser buscadas porque están aquí con Jesús, están cerca de Jesús. Jesús que tiene esa confianza plena, ¿verdad? Y pone en sus manos y les deja, bueno, pues ya go. Pero y eso es lo que está haciendo con nosotros, queridos hermanos. Abramos los ojos, pero sobre todo abramos el corazón. Abramos nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra forma de pensar. Abrámonos a Dios para que Dios pueda actuar en nuestra vida. La ñandé, nañañe moini, la mopeñan de yarapope, hasibo y la ña cambian más. Pero sepamos que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que Dios en su propuesta nos ofrece misericordia y perdón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que ayude a caminar a los fieles sin tropiezos hacia la vida eterna, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que actúen con misericordia y paciencia en cuanto al trato con los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros enfermos, para que aprendan a tener paciencia y valores de la vida en todas sus dimensiones, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Carlos Borromeo. Y así como lo hiciste admirable por su servicio pastoral y sus virtudes, concédenos por este sacrificio abundar en buenas obras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de San Carlos Borromeo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos nuestros hermanos que ya han fallecido. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Carlos Borromeo, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele, Señor, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que soy y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo
Oración final. Padre, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza de ánimo que hizo al obispo San Carlos Borromeo fiel en el desempeño de su ministerio y fervoroso en la práctica de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario,
que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que
haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos desde la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos con el capítulo 14 del versículo 7 al 12. Siempre somos del Señor, de Ave San Pablo. San Pablo ahí lleva con Abillacuera y yo que estaba necesitando conocerlo. Y por una vez o que lentos y cuaimaigo a San Pablo. No fue ese que le persiguió a los cristianos. Vea donde usted ave ahí o mañana bañandeja o peña de Yucalcán ahí. Pero sin embargo Pablo se adelanta y les escribe: este es el Evangelio, esto es lo que yo estoy predicando, esto es lo que yo estoy anunciando de la experiencia que tuve en ese encuentro personal con el Señor. Siempre somos del Señor, de San Pablo. Hermanos, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Como está escrito, juro, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante Dios. Esta es una ley central, elemental y fundamental de la vida cristiana. Aquí entonces Pablo, inspirado verdaderamente por esa experiencia por la que él pasó, y por eso esa primera parte nos está diciendo: ninguno vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo, es para el Señor. Todo lo hemos recibido del Señor y al final de cuentas todo vuelve al Señor. Y por eso, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Somos nadie. El Señor mira lo más profundo del corazón de cada hombre. En todo caso, nosotros tenemos que ser ayuda. De cualquier situación, en todo caso, de desaveniencia en que se encuentra. Pero no para juzgarlo. Nosotros tenemos que ser la mano amiga, la mano que ayuda, la mano que levanta. Porque es Dios, ante Dios, que nosotros también seremos juzgados con todas nuestras acciones. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, entender primero su palabra y luego ser también esa ayuda, esa mano que levanta al compañero que necesita.
y que la bendición de Dios descienda hoy especialmente sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.